Hola amigos, buenos días. Los gatos pueden estar muy pocos días sin comer. Cuando llevan varios días que no comen, desarrollan una grave enfermedad conocida como lipidosis hepática felina, una enfermedad tremendamente mortal. En este vídeo pues os voy a explicar cuáles son las causas por las cuales un gato deja de comer, qué podéis hacer vosotros, es decir, qué tips y consejos podéis tomar a nivel casero para que el gato vuelva a comer, y caso de que todo lo anterior falle, os voy a recomendar un revolucionario tratamiento que se aplica directamente aquí, en la oreja del gato, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Por qué un gato deja de comer? Esto es importante que lo tengáis presente porque en la mayoría de casos vosotros mismos os daréis cuenta de cuál es la causa del problema. La primera causa es que directamente al gato no le gusta lo que le has puesto de comer. Piensa que el gato es neofóbico. ¿Qué quiere decir neofóbico en veterinaria? Que no le gustan los cambios, que no le gusta experimentar con nuevas comidas, nuevos sabores, etc. Y tú a lo mejor con tu mejor voluntad has intentado darle algo nuevo, algo más gustoso, y directamente el gato te dice que nanay, que no lo quiere. También son muy maniáticos en cuanto a dónde les colocas la comida. Tú a lo mejor con tu mejor voluntad le has puesto, por ejemplo, el plato al lado de su arenero, y el gato, que es muy particular para sus cosas, te dice que ahí que no come, que olvídate, que ahí o tiene mucha hambre o no va a comer. Por lo tanto, analiza si recientemente le has cambiado de posición el plato de comida. Otra posible causa por la cual vuestro gato no quiera comer es que directamente esté estresado. Hay muchísimas razones que explican por qué se puede estresar un gato. Muchísimas. Cosas que a lo mejor tú has hecho sin darte cuenta. Al final de este vídeo te colocaré en la continuación del mismo un enlace hacia un vídeo sobre cosas que pueden estresar a tu gato, cosas que no debes hacerle nunca. ¿De acuerdo? Otra posible causa por la cual tu gato deje de comer es que directamente haya comido algo que le haya sentado muy mal, es decir, que se nos haya intoxicado o envenenado. No hace falta que te lo intoxique alguien o te lo envenene alguien adrede. Muchas veces, por ejemplo, es normal que muerdan alguna planta en casa y pasan una temporada de verdad francamente mal, porque muchas plantas son tóxicas para gatos. Otra causa por la cual tu gato deje de comer es que directamente haya ingerido, por ejemplo, muchas bolas de pelo. Sabéis que el gato, en el hecho de lamerse continuamente, arrastra pelo hacia su interior y se forman bolas de pelo. Para prevenir ese fenómeno que se lo producen todos los gatos, que a todos los gatos les pasa, hemos recomendado siempre que deis a vuestro gato malta para gatos. La malta, os la explico aquí, funciona muy bien y nos evitará siempre y en todo lugar ese problema. Y otra causa muy frecuente es que el gato, por ejemplo, tenga algún problema dental. La salud dental del gato es algo que solemos descuidar, pensamos que es solamente algo que afecta a los perros. Pero desde una simple faucitis, una inflamación de encías y demás, hace que le duela un poquito la boca y que el animal directamente deje de comer. Y ya por último, hay multitud de enfermedades, que esto ya os lo tendrá que diagnosticar vuestro veterinario, que hace que vuestro gato automáticamente deje de comer. Muchísimas, no vamos a entrar en ellas porque tendríamos que dar toda una carrera de veterinaria y no es el caso. Pero si habéis descartado todas las posibles causas anteriores, es posible que vuestro gato tenga alguna enfermedad y por lo tanto sería conveniente que lo llevaseis a vuestro veterinario. ¿Qué podéis hacer vosotros pues para que vuestro gato coma? Pues hay toda una serie de consejos que sin dar ningún tipo de medicamento ayudan a que el gato vuelva a comer. Uno de ellos, y es muy sencillo de aplicar, es que le deis la comida. Si le dais por ejemplo una dieta húmeda, que os sería la recomendación, es decir, si un gato no come, pues es más fácil que coma una comida de lata que no el pienso o la croqueta que habitualmente le dabas. Pues un truco muy sencillo es que calentéis un poquito, no hace falta ni que esté caliente ni nada, un poquito tibia. Eso tiene una explicación muy sencilla. El gato está todavía muy emparentado con sus parientes felinos salvajes, y el ponerle un pelín caliente a la comida hace que recuerde el gusto que tiene la presa. Cuando un gato, un león, una pantera caza una presa, la carne de la presa, el cadáver, todavía está caliente, y esto a los felinos les encanta.
De manera que si lo calentáis un poquito, ayudáis a que vuestro gato pues tenga esa sensación que seguramente le agradará. Si le estabas dando, por ejemplo, comida seca, es decir, ya sea pienso, ya sea croqueta, pues mézclala, por ejemplo, con un poquito de comida húmeda. Ya si no te quieres gastar mucho y darle solamente una lata, pues dedícate a mezclarlo y haz que una lata te dure un poco más mezclándosela con el alimento seco. Y luego ayuda mucho también que seáis conscientes de que el gato no suele ser, a diferencia del perro, un animal que coma mucha cantidad de golpe. Es decir, le gusta más ir comiendo varias veces a lo largo del día. Una cosa que suele funcionar muy bien es repartir en la casa, cuando el animal tiene este problema, repartir pequeños comederos con pequeñas cantidades de comida, que el gato vuela, se acerque, curiosee y en ese momento coma un poco más. Dicho todo lo anterior, con independencia de que vuestro gato tenga una u otra enfermedad, el gato tiene que comer, porque puede desarrollarnos la temida lipidosis. Para eso se han desarrollado algunos medicamentos y uno de ellos especialmente, desde mi punto de vista, funciona muy bien. Me estoy refiriendo a la mirtazapina. La mirtazapina se ha empezado a comercializar en forma de crema para aplicar directamente en el pabellón auricular del gato. Es muy sencillo, os lo voy a explicar, os voy a dar dos pinceladas sobre este medicamento y veréis que es muy fácil de utilizar y que de verdad que funciona muy bien. La mirtazapina no es más que un antidepresivo para gatos, un medicamento que tiene como efecto colateral altamente positivo el provocar el incremento muy considerable del apetito del gato. Y de hecho el fabricante de este tipo de medicamento, que lo fabrica en crema, pues se aprovecha de esta característica, de este efecto secundario, para registrar, como está registrado, el medicamento para que el gato vuelva a recuperar su apetito normal, es más, con mayor voracidad. Pero como os he dicho, no es un medicamento que podáis comprar alegremente. Estábamos hablando de que se trata de un antidepresivo, y como antidepresivo que es, seguramente tiene muchas interacciones con alguno de los medicamentos que vuestro gato seguramente ya estará tomando, porque en muy buena parte de ocasiones la pérdida de apetito suele estar ligada a una enfermedad. Es decir, no os automediquéis con este medicamento si vuestro gato está ya tomando otro tipo de medicamento. En ese caso, lo debéis consultar siempre con vuestro veterinario. En cuanto a las contraindicaciones de este medicamento, debéis pensar que no se puede dar, por ejemplo, ni en gatas que estén gestantes, lactantes o en celo, ni en gatos que pesen menos de 2 kilos, ni en gatitos que tengan menos de 7 meses y medio de vida. Asimismo, tampoco se puede dar, por ejemplo, en gatos que hayan tenido algún tipo de patología, un accidente o alguna caída y se estén tratando con tramadol o productos similares al tramadol. En dicho caso, no lo debéis nunca dar. Esto ya os lo dirá vuestro veterinario, pero en este vídeo os hago hincapié en ello. Y la verdad es que este medicamento es muy fácil de dar. Se aplica, como os he dicho, en la oreja a la dosis de 0,1 gramos por gato durante 14 días. En el prospecto viene ya indicado que tienes que hacer una rayita con la crema, ponerte unos guantes, porque no es bueno que entre en contacto con tu piel, frotarle un poco en el interior, en el conducto auditivo más hacia el interior de la oreja. Ese va a ser el único momento un poco molesto para el gato, no le va a sentar en absoluto nada más, ni va a tener náuseas ni cosas raras. Se lo frotas, esto lo hacéis durante 14 días y veréis como en muy poco tiempo el gato pues empieza a tener más hambre, oye, come con más avidez, que sí, que seguirá estando enfermo. Este producto no le va a curar la enfermedad si tiene alguna enfermedad. Y por último, os digo también que, como os he dicho al principio del vídeo, una de las causas de falta de apetito en gatos muy común es el estrés. Y el estrés viene muchas veces fundamentado por cosas que hacemos al gato que le sientan mal. El gato pensar que es muy sensible. En este vídeo os indico qué 35 cosas no debéis hacer nunca a un gato, porque a lo mejor las hacéis sin daros cuenta y el gato, por decirlo de alguna manera, es muy sentido, es muy propio, es muy sensible. ¿De acuerdo? Pues sobre todo no le hagáis nunca ninguna de estas cosas porque generaréis algún tipo de estrés. ¿De acuerdo?
Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.